Estamos recibiendo al apreciado amigo, periodista, investigador, politólogo, y además, en los hechos y sin que haya compromiso escrito de por medio, ha sido colaborador. Tuvo el error, tuvo la equivocación de entrar y nunca más le cerramos la puerta, quedó entreabierta, que nos ayuda a poner la mañana en camino. Estoy hablando de Gabriel de la Coste, a propósito, usando como puntapié inicial, valga la imagen, el artículo que junto a Leonardo Cardoso hoy publica Brecha bajo el título Mucho palo para que aprenda, la directiva del club que pensaba recurrir la decisión del Ministerio de Educación de desplazarla renunció ayer, seguramente carta que muchos de ustedes ya conocen, como consecuencia de amenazas recibidas desde hace meses que se intensificaron en los últimos días. El clima de violencia llevó a que la mutual de futbolistas decidiera parar ayer lo que detuvo la actividad del fútbol. El fiscal Fernando Romano anunció que investigará el caso de oficio. Este copete es perfecto porque resume desde mi mirada a la perfección los hechos más gruesos, pero los hechos más gruesos siempre necesitan miradas un poquito más finas. Y para eso está con nosotros Gabriel. Buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Siempre es un placer estar acá en el programa. Bueno, y desde ese lugar, me parece muy interesante, perdona que arranque por ahí, vos no solo que podríamos definir un periodista, investigador naturalmente del fútbol, de hecho, si no es el segundo título de etapa hoy de Brecha, es con quien arranca el semanario hoy la cobertura periodística. ¿Qué es lo que ustedes percibieron? Ustedes, que merezca que este asunto sea tratado en forma tan subrayadamente importante, a pesar de no ser un medio deportivo de comunicación? Bien. Es una linda pregunta. Es verdad, Brecha usualmente no tiene mucha cobertura deportiva y normalmente cubre deportes cuando los deportes se tocan con alguna de las secciones del semanario, ¿no? Han habido coberturas de deporte en la sección internacional, en sociedad, en cultura, en política, porque el deporte es una parte importante de la vida, muy en particular en Uruguay, ¿no? El copete que decías lo escribió Leo, que es el otro periodista, colega de Brecha, que hicimos juntos la nota, estuvimos trabajando toda la semana. Y sí, lo que pasó fue que en la reunión del equipo de la sección política de Brecha del viernes, estábamos peloteando sobre qué cubrir, y este tema apareció con mucha fuerza, y es interesante porque el tema tocaba dos asuntos que nosotros veníamos siguiendo con bastante detenimiento. Uno eran, que en realidad son el mismo tema. Uno eran algunas acciones que había hecho el gobierno relacionadas al deporte, al fútbol y a la limitación de la presencia de la política en el fútbol. Me acuerdo, hubo, que lo mencionamos en la nota, ¿no? Una situación en la entrada de hinchada de Peñarol, en la que no se dejó entrar a gente que está identificada con familiares desaparecidos, el allanamiento de la tienda del Club Progreso. Entonces dijimos, bueno, está pasando algo acá. Dijimos, acá hay una hipótesis que esto algo tiene que ver. Y que eso además venía vinculado a que, bueno, el caso particular de Villa Española era un club que estaba desarrollando toda una serie de acciones que a cualquiera que más o menos está en el mundo de la cultura, de la militancia, de lo que sea, es algo destacado lo que está pasando en Villa Española, que todos estamos más o menos al tanto. Entonces dijimos, bueno, acá hay un tema que es importante, y nos pusimos a entrar, y claro, cuando uno se mete con temas deportivos, es impresionante la cantidad de información que hay, porque la infraestructura del periodismo deportivo en Uruguay es extraordinaria. Entonces es verdad que lo que pasó fue que nos encontramos con un mundo de mucha información, y que claro, en el fútbol se mezclan muchas cosas, porque vos tenés la vida social del barrio, tenés toda una dimensión jurídico-administrativa, tenés toda una dimensión política, histórica, y bueno, el tema llamó mucho la atención, y claro, después lo que nos encontramos es que había todo otro montón de emergentes que tienen que ver con un montón de disputas, digamos,
más pesadas del mundo del fútbol, que no hacen directamente a la política, que tienen que ver con, bueno, cuestiones económicas, empresariales, también de mundos muy, muy violentos, que están muy en contacto con el fútbol. Entonces, bueno, como que el tema fue tomando cuerpo, y claro, ayer como estamos terminando la nota, que tuvimos mucha suerte de estarlo trabajando de antes, pasa lo del fiscal, lo de la mutual, lo de la renuncia de la directiva, y el tema de repente pasa de ser algo que estaba pasando a prácticamente que la noticia central de la semana, ¿no? Exacto. Y en ese contexto, y para tratar de resumirlo, ¿cuáles son las lógicas que están explicando, no digo que lo expliquen con éxito necesariamente, cuáles son las lógicas, cuáles son los acontecimientos que provocan qué ha estado pasando con Villa Española objetivamente desde hace un tiempo? ¿Qué ha provocado el anuncio de la intervención por parte del Estado a través del Ministerio de Educación y Cultura? La de inmediata reacción del ministro y la explicación en redes a propósito del hecho asumido. ¿Cuál es la lógica, la presunta lógica, la lógica de la presunta o enfrentamiento comprobado entre distintas miradas? ¿Las irregularidades son tales? ¿Por dónde se explica la intervención? Y en todo caso, todo esto, porque yo estoy pensando, supongamos que yo soy alguien de Villa Española, supongamos que no me gusta nada esta gente que está gobernando Villa Española, supongamos que creo que no solo se salen del estatuto, se sale de la mejor tradición del fútbol, de que el fútbol solo nos interesa el fútbol y la mar en coche, esta es una manga de que están haciendo pero para alegría mía interviene el ministerio. Y entonces, ¿por qué yo, luego de eso, insulto, amenazo, cuando uno podría decir, epa, estoy cerca de lograr mi objetivo, me calmo, me tranquilizo, me voy para el fondo de la pieza, porque esto corre solo y corre bien? Y encima, como si fuera poco, ante este anuncio, se va la directiva actual, se denuncian amenazas, y ante esto aparece la mutual que dice paramos el fútbol. Y el presidente de la AUF sugiriendo que son entendibles esas medidas, y la mirada que otros tienen, dicen, no, pero acá hay otros intereses atravesados, la AUF por un lado, en representación del gobierno, Tenfield por el otro lado, y Disney o alguno de esos otros por otro. En fin, hay actores que se ven y otros que no se ven. Ayúdanos a entender un poco. Y bueno, son muchas preguntas las que haces, y como suele pasar, cuando uno se pone a pensar en profundidad cualquier tema, lo que pasa es que aparecen todos los demás temas, porque el mundo es uno solo y todo está relacionado, y es muy difícil no disparar en todas direcciones. Una de las artes de narrar la política tiene que ver con delimitar la cuestión, pero también poder tirar las líneas a las cuestiones más generales que tocan. Entonces, tratemos de ser ordenados. Villa Española es un club que desde hace unos años viene desarrollando una línea de trabajo, digamos, atípica en el fútbol uruguayo, que tiene un componente cultural muy importante, y un componente cultural que incluye pronunciamientos sobre temas de interés general que tienen que ver sobre todo con los derechos humanos y con las cuestiones de género, pero también toda una política de relacionamiento con el barrio que tiene que ver con una huerta comunitaria, con relacionarse con la escuela de la zona, con poner una biblioteca, con hacer fiestas, llevar actividades culturales, recitales, poesía, etc. Los pronunciamientos públicos del club sobre temas de interés público no tiene el acuerdo de todos los socios de la institución, digámoslo así. Y es algo que había sido visto con alarma por el Ministerio de Educación y Cultura, como admitió el propio ministro la semana pasada, que dijo que el ver jugadores firmando contra la LUC había encendido las alarmas. Eso fue lo que dijo el ministro de Silveira. Entonces, un tema que el ministerio estaba siguiendo, hubo una denuncia, y esa denuncia que tenía que ver con estos asuntos fue acompañado de una serie de denuncias sobre comportamientos alejados del estatuto en términos más de la comisión fiscal, las fechas de las elecciones, etc. Ahí, bueno, Brecha pudo acceder a un montón de documentos, el informe interno del MEC, las respuestas de Villa Española, la respuesta de un abogado que convocó Villa Española, la resolución del MEC
Puedo entrar en más detalles si te interesa, porque los tengo frescos porque la nota salió ayer. Pero bueno, digamos que cada una de estas cuestiones es bastante opinable, sobre todo mediando a la pandemia. Por ejemplo, la Asamblea de Villa Española en 2020 acordó que las elecciones siguientes, en vez de hacerse en 2021, como solía pasar, como dice el estatuto, no como solía pasar, como dice el estatuto, se hiciera en 2022 porque preveían que 2021 podía ser un año difícil para organizar elecciones por la pandemia. El estatuto eso no lo prevé. Y efectivamente el informe del MEC dice eso y por lo tanto dice que postergar las elecciones fue antiestatutario. Ahora, déjame, Gabriel, solo para aportar, e incluso para jugar, para hacer memoria con el público de La Mañana en Camino, que esta misma semana, en el arranque de la semana, conversamos con el abogado Juan Cereta, que me parecía que era una voz muy interesante por su doble condición de abogado, de hombre de la norma, de la ley, pero además de hombre muy vinculado al fútbol, ¿no es cierto? Claro. Y Cereta señalaba que si bien, esto mismo que estás diciendo, si bien ese acontecimiento, no haber llamado a elecciones en el tiempo que el estatuto lo pide, lo dice y por ende lo exige, es una clara apartación del mismo, convengamos dos cosas, dice él que es hombre de fútbol, es algo inmensamente habitual sin pandemia en los clubes y en particular en los clubes chicos del Uruguay, por distintas, diversísimas razones, y que mucho más puede entenderse y explicarse en el marco de una pandemia, de una emergencia sanitaria. Así que si bien le entiende que desde la perspectiva estrictamente de lo escrito luce una irregularidad, ni por asomo podría justificar una intervención en el entendido, además, que cuando eso ocurre, se plantea la irregularidad y la irregularidad molesta a alguien, esto en general se arregla diciendo, bueno, muchachos, mirá, ya nos llegó este pedido, en efecto comprobamos que la elección no se realizó y se debió haber realizado, denos ustedes una respuesta para cuándo, cómo, dónde la piensan hacer, y en general eso se termina resolviendo de ese modo. Bueno, efectivamente, el Ministerio de Educación y Cultura decide la sanción más fuerte, que es la intervención con desplazamiento de autoridades sin mediación previa, a pesar de que la respuesta de Villa Española pedía al Ministerio que nombrara un veedor para ayudar en la organización de las elecciones. Además, acá hay un detalle que es divertido, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de la República no prevé la posibilidad de que se posterguen elecciones. La fecha de las elecciones municipales está en la Constitución. Sin embargo, el Parlamento votó y movió la fecha de las elecciones nacionales. Entonces, ¿cómo se puede cambiar la fecha de las elecciones de intendente? No se puede cambiar la de dirigente de Villa Española. O sea, claro, lo que quiero decir es que evidentemente había una situación de excepción. Y después, bueno, están las otras discusiones. No me voy a extender en lo de la comisión fiscal, la fecha de las asambleas. Son cosas muy, muy de minucia. Pero el eje de la discusión para mí tiene que ver con, de una parte de la discusión, tiene que ver con esta cuestión de la política, que es lo que, por ejemplo, el ministro toma en sus declaraciones públicas, incluso habla el propio presidente de la República del tema. Y claro, hay una discusión ahí, que es de qué forma las organizaciones sociales pueden hablar de política y de qué política se trata. Williman, el abogado que convocó Villa Española, dice que el estatuto se refiere a política partidaria y el MEC no está de acuerdo. El tema es, ¿qué cosas consideramos política en la sociedad? Y esto es una discusión muy compleja. En la educación está planteada, por ejemplo, en términos de laicidad. En la campaña sobre la LUC, Graciela Bianchi, por ejemplo, había pedido al Ministerio de Educación y Cultura intervenir FUCBA por sus pronunciamientos y sus spots. Entonces, imaginémonos la puerta que abre que el Ministerio de Educación y Cultura considere que una razón para intervenir una organización social son sus pronunciamientos públicos. Sí, déjame agregar simplemente la razón de la sin razón, que estoy hablando de la convocatoria al referéndum, que es un ejercicio de democracia directa. Justamente, Fugman es uno de los convocantes, de los que llamaron al recurso propiamente dicho, ¿no? Bueno, entonces, pero además, el propio presidente de la República, que está impedido constitucionalmente de hacer proselitismo, participó de la campaña. O sea, lo que quiero decir es que son cosas que realmente son vidriosas y que, siendo vidriosas, el Ministerio de Educación y Cultura eligió la sanción más dura y sin mediación previa. Una cosa más. Una vez que esto sucede,
tenemos que entrar en cuál es la lógica de la disputa interna del club, que es lo que explica la denuncia inicial. Bueno, lo que denuncia la directiva actual de Villa Española es que el clima en el club venía muy caldeado y que había lógicas bastante violentas en la disputa por parte de los denunciantes, que son que las descripciones que hacían de lo que pasaba eran cosas bastante pesadas en las asambleas y que ahora se traslada al campo de juego y que evidentemente y que de algún modo eso se intensifica después de la decisión del Ministerio de intervenir. ¿Por qué estos actores hacen eso? Es algo que a mí se me escapa. Hay testigos que han declarado públicamente, esto ha salido en la prensa, o sea, es difícil pensar que estos hechos no sucedieron. Ahora, de hecho, intervino la policía el domingo en el estadio, después del partido con Racing. Ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Cuáles son los grupos? ¿Cuáles son los intereses? Es algo que se nos escapa. Nosotros sabemos algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que Villa Española es uno de los clubes que en algún momento estuvo muy ligado a Tenfield. Y también sabemos que la directiva actual saneó las deudas con Tenfield y que Bigote López fue uno de los líderes de Más Unidos que Nunca, un movimiento que, entre otras cosas, se enfrentó con Tenfield. ¿Eso da para decir linealmente que este conflicto está relacionado a Tenfield? No, pero es algo con lo que seguramente está arriba de la mesa. En el fútbol hay intereses económicos muy pesados. Y también hay toda otra pata que tiene que ver con esto que vos decías, que es esta situación de informalidad general que hay en el fútbol, en las asociaciones civiles, y los intereses económicos muy pesados, porque en el fútbol se mueve mucha guita y hay muchos intereses. Entonces, esta situación, bueno, y ni que hablar que después de eso, como median amenazas que produjeron nada menos que el retiro del fútbol profesional de un jugador de fútbol, del capitán de un equipo. La Mutual definió parar las actividades. Entonces esto se transformó en un hecho muy grande a la escala nacional, en el cual se unen cuestiones políticas, cuestiones de libertad de expresión, cuestiones jurídicas que tienen que ver con la relación entre las asociaciones civiles y el Estado, cuestiones económicas y también cuestiones, digamos, criminales, ¿no? Porque estamos hablando de denuncias de violencia. Entonces es un tema extremadamente complejo, que tiene muchas aristas que recién empezó, ¿no? Porque acá ya intervino un fiscal, la intervención del MEC todavía no se hizo concreta, no se sabe qué va a pasar con la dirección del club ahora que salen los renunciantes. Va a haber un paro de actividades, ese paro yo supongo que va a tener consecuencias. Entonces, bueno, es un tema que va creciendo y que recién empieza, ¿no? Obviamente la nota que sacamos hoy no lo agota, claro, sino que es una nota corta ayer a las 8 de la noche, ¿no? Por supuesto. En todo caso, una última pastillita, porque aparece en escena, lo sugeriste recién, pero ¿desde qué lugar, cómo, cuándo y dónde y qué tanto? Aún estaba por descubrirse. El Poder Judicial, uno el sistema judicial, eso debía decir, a través, en este caso, de la Fiscalía, ¿no? Bueno, la Fiscalía decidió actuar de oficio. Decidió actuar de oficio porque la denuncia de violencia tomó estado público, no solamente por la nota del Observador, donde hay declaraciones con nombre y apellido de un funcionario de un dirigente de Villa Española que denunció esas denuncias, sino además por escrito en la carta que Villa Española difundió ayer, diciendo la renuncia de una parte directiva, funcionarios y el retiro de Bigote López. Entonces la Fiscalía decidió actuar porque evidentemente hay una denuncia pública de hechos ilegales. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Bueno, es muy complejo. Y después hay una reflexión más general que es, bueno, ¿cómo pensamos? Porque el problema es que, por ejemplo, cuando Fiscalía dice a la prensa que va a actuar de oficio, pide a la prensa que aclara que eso no está relacionado con la intervención. Claro. Ahora, sí. El problema es que todo sucede al mismo tiempo, todo está muy mezclado, y la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión interna de Villa Española y la dimensión judicial
quedaron mezclados, lo que no quiere decir que una cosa esté directamente relacionada con la otra. Lo que pasa es que esto recién empieza y el esfuerzo por narrarlo no puede, no puede eludir el hecho de que la intervención fue una decisión del ministerio, que eso afectó la forma como se desarrollaron los hechos y que la razón de la intervención tuvo que ver directamente con las expresiones políticas del club. Entonces, está todo muy embarrado, ¿no? Bueno, valga la imagen, ¿no? Bueno, supongo entonces, como atento siempre lector de Brecha, que esta podríamos definirla como, con relación al tema, la primera nota. Ahora todavía no recibí Brecha en papel, ahora cuando vaya voy a verla, pero creo que fue primero porque fue la apertura política. Sí. Quiero decir, seguramente vendrán próximas, ¿verdad? Perdón, en ese sentido. Y bueno, quizás ahora nos vamos a juntar, veremos. Te mando un abrazo fuerte, gracias. Gracias, Gabriel, por tu tiempo, por tu disposición, y en todo caso, está comprobado los hechos, nos reencontraremos más temprano que tarde, ¿sí? Por favor, muchas gracias, Alejandro. Saludos a toda la audiencia. ¿De qué cuadro de fútbol es usted, Gaby? No, yo de Peñarol. Bien. Toda la vida, nada que ver con Villa Española, pero... Lo siento mucho porque yo soy de Liverpool. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Menos mal que te lo dije al final de la nota. No, que sos de Liverpool es público y notorio. Yo sé que vos sos de Liverpool desde mucho antes que vos sabés que yo soy de... Y bueno, también porque somos inmensamente menos y por ende inmensamente más reconocibles. Claro, tú sos una proporción de la hinchada de Liverpool más grande de la proporción de la hinchada de Peñarol que soy yo. Inmensamente más grande. y de ancho ni te digo. Bueno, ya no va parecido. Bueno, no. Que si continúas por esta senda puede que sí, no lo discuto. Chao, Gabriel, un abrazo grande, loco. Chao, pasa lindo. El politólogo, periodista, investigador y además, periodista de Brecha, el estimadísimo coautor de la nota de la que dábamos cuenta, Gabriel de la Coste, junto a Leonardo Cardoso, repito, autores de Mucho Palo para que aprenda. La incierta deriva de Villa Española tras la intervención del gobierno paraliza el fútbol uruguayo, nos ayudó a poner la mañana en camino.